Annunziata por Theodor Hoffmann. Paganino Doria, uno de los mejores capitanes genoveses, acababa de alcanzar una sangrienta victoria sobre los venecianos en el mes de agosto de 1354, tomándoles la ciudad de Parenzo. Sus galeras triunfantes cruzaban el golfo frente a Venecia como esas aves de rapiña que con rápido vuelo hienden los aires, rasan las ondas y persiguen todo cuanto se presenta a su voracidad. Para la reina del Adriático era aquel un día de luto y de consternación. La nobleza y el pueblo esperaban los mayores desastres y creíase que sólo un prodigio podía salvar a la República. Cuantos fueron capaces de llevar armas convocáronse en el puerto de San Nicolás, reuniéronse los barcos inútiles y se cortaron árboles seculares para formar barricadas, y dobláronse las cadenas que cerraban la entrada de las lagunas, a fin de oponer un fuerte obstáculo a la flota enemiga. Por todas partes resonaba el choque de las armas, aprestadas con premura, y el sordo estrépito de las moles de piedra y de las vigas que se amontonaban en el puerto, mientras que los agentes de la señoría, convocados en el Rialto, agotaron sus esfuerzos para negociar a toda costa un empréstito, porque el tesoro público, completamente exhausto, había de hacer muy pronto imposible toda resistencia. En medio de aquella calamidad general ocurrió una nueva desgracia que parecía un presagio de inevitable ruina. El dux Andrés Dándolo estaba agonizando, agobiado de pesar por los males de la patria. Cuando la campana de San Marcos anunció esta lúgubre noticia, el desaliento llegó a su colmo en la ciudad. Los sitiados perdieron toda esperanza de salvación, como si el anciano dux debiera llevarse a la tumba el paladión de las libertades y del poderío de Venecia. Y sin embargo, la pérdida de Dándolo no era irreparable, porque este dux, amigo de la paz y ya de edad avanzada, no podía presidir eficazmente las difíciles operaciones de un sitio. Era hombre nacido para hacer el bien, pero poco capaz de grandes cosas. Mejor sabía estudiar el curso de los astros que los manejos de la política, y era más apto para ordenar una procesión que para dirigir los movimientos de un ejército. Para la salvación de todos se debía elegir, pues, un dux que fuese a la vez hombre de consejo y de acción, y que pudiera oponer a las amenazas del enemigo la autoridad de un hombre temible. Los patricios se reunieron en San Marcos para proceder a esta elección, y después de un largo y triste debate sobre las desgracias de la patria, el patricio más anciano, Marino Bodoeri, se levantó para tomar la palabra. «No busquéis aquí», dijo a sus colegas, «el salvador de la República, porque en este momento se halla en Francia, en Aviñón. Es Marino Faliero, nuestro embajador cerca del Papa Inocencio, y yo propongo elevarle al soberano poder, porque sólo en él reside nuestra esperanza. Hábil para el consejo y fuerte para la acción, nos salvará de los peligros que nos rodean. A pesar de sus 80 años, y por más que su cabello haya blanqueado en rudas fatigas, recordad la noble conducta que observó en otra época en el Mar Negro, cuando era proveedor de las galeras de Venecia. Recordad los eminentes servicios que le valieron. De parte de los procuradores de San Marcos, la donación del rico condado de Valdemarino». Este discurso de Bodoeri produjo una viva impresión en la asamblea. El orador supo vencer hábilmente la oposición de algunos patricios, y Faliero fue nombrado por unanimidad. Las aclamaciones que saludaron la elección del nuevo dux, considerándose como una garantía de éxito para el porvenir, como una verdadera inspiración del cielo, y muy pronto se olvidó el reinado paternal del difunto soberano, hasta por aquellos que más vivamente deploraban su pérdida. Si hubiéramos tenido a Marino Faliero, decían algunos, los barcos de Paganino Doria no invadirían ahora nuestras playas. Varios soldados inválidos recorrían la ciudad gritando «¡Viva Marino Faliero, el vencedor de Morbasán!». Cada cual contaba porfía alguna anécdota de la vida o de las hazañas militares del nuevo dux, y el entusiasmo llegó muy pronto a su colmo. Por todas partes oíanse gritos de alegría y cantos de triunfo, como si la flota genovesa hubiera llenado ya con sus despojos la playa del Adriático. Poco después, el regreso de las galeras venecianas conducidas a Cerdeña por Niccolo Pisani obligó a Doria a dejar su posición para evitar una sorpresa, y este incidente reanimó el valor de todos, pareciendo un feliz augurio para el reinado del nuevo dux. 12 patricios, escoltados por un séquito imponente, fueron al punto de diputación a Verona, donde revistieron a Faliero de la púrpura ducal, y 15 góndolas del Estado mandadas por el podesta de Chioggia y su hijo Tadeo Giustiniano
salieron al encuentro del dux hasta Giozzo, a fin de conducirle con toda solemnidad a San Clemente, donde le esperaba el Bucentauro. En el momento en que Marino Faliero se embarcaba, en la noche del tercer día de octubre de 1354, un pobre joven estaba echado junto a los pilares de mármol que sostienen el frontis de la dogana. Solo cubrían su cuerpo algunos andrajos, restos al parecer de una casaca de marinero, pero a través de sus desgarrones reconocíase por el blanco pecho del joven y sus delicadas manos que debía pertenecer a alguna noble familia. Como estaba muy flaco, marcábase mejor la regularidad de sus formas. Su cabello de color castaño formaba rizos sobre la frente. Su nariz aguileña y el fino contorno de su boca indicaban que su miseria del momento debía ser resultado de alguna desgracia. Aquel joven estaba echado sobre las baldosas de la dogana, con la cabeza apoyada en el brazo derecho. El izquierdo estaba envuelto en un vendaje manchado de sangre, y sus miradas fijábanse con expresión sombría en el mar. Era la hora en que todos los trabajos cesan. El ruido del puerto y los gritos de los marineros extinguíanse gradualmente, y solo se oía a lo lejos el rumor producido por las 1000 góndolas misteriosas que durante la noche pasean en todos sentidos los amores de Venecia. El pobre joven continuaba solo, con su dolor y sus padecimientos. Sus fuerzas se agotaban por instantes, y ya iba a perder el conocimiento cuando una voz cascada y plañidera murmuró muy cerca de él: «Antonio, querido Antonio». El interpelado levantó penosamente la cabeza y, haciendo un esfuerzo para mirar hacia la dogana, contestó con apagada voz: «¿Quién está ahí? ¿Quién me llama? ¿Es alguna persona caritativa que quiere arrojar mi cuerpo al agua ya que voy a morir?» En aquel mismo instante una anciana se acercó cojeando al herido e, inclinándose sobre él, murmuró con sardónica sonrisa: «Joven loco, ¿quieres morir precisamente cuando te llega la felicidad? ¿Ves allá abajo en el horizonte aquellas ondas de oro matizadas por la púrpura del cielo? Pues esa es la señal de tu fortuna. Valor, pues, Antonio. La inanición te hace creer que vas a morir sobre esas piedras, pero no será así. Es preciso que comas, que bebas y te reanimes». Antonio reconoció en la anciana a una mendiga medio loca a quien a menudo veía acurrucada a la puerta del claustro de los franciscanos, siempre con el sarcasmo o la sonrisa en la boca, y a la cual había dado limosna más de una vez. «Déjame en paz, vieja bruja», contestó con impaciencia. «El hambre, más que mi herida, es la que me tiene tendido aquí como un perro, pues hace 3 días que no gano con qué comprar un pedazo de pan. Quería arrastrarme hasta el monasterio para pedir un poco de sopa de los pobres, pero ha pasado ya la hora de la distribución y todos mis compañeros han ido sin que ninguno tuviese la humanidad de recogerme en su barca. Mejor quiero morir que padecer más tiempo». murmuró la vieja. «¿Por qué has de perder la esperanza? Dices que tienes sed y hambre, pues bien, aquí hay con qué satisfacer una y otra. Come esos pececillos secos que acabo de comprar ahora en la ceca. Bebe la limonada que te traigo y aquí tienes también pan tierno. Toma todo esto, hijo mío, y cuando concluyas, procuraremos curar tu brazo herido». Así diciendo, la anciana sacaba de un zurrón las provisiones que tan libremente ofrecía. Cuando Antonio hubo refrescado sus ardientes labios y comido con la mejor gana lo que su protectora acababa de darle, la anciana examinó la herida con tierna solicitud. El brazo estaba muy magullado, mas no era difícil la curación. La vieja practicó varias fricciones con un poco de ungüento que llevaba en una cajita, y continuando su conversación con Antonio preguntóle: «¿Quién te ha golpeado tan bárbaramente, hijo mío?». Antonio, que había cobrado un poco su vigor, levantóse al oír esta pregunta, y con la mirada ardiente y la mano derecha crispada, exclamó: «Es Nicolás, el marinero que siempre tiene envidia de mí cuando alguna mano bienhechora me alarga una moneda. Ya sabes, buena mujer, que yo me ganaba la vida descargando fardos en el puerto y conduciéndolos después a los almacenes alemanes en el Fontego». Al oír la palabra Fontego, la anciana comenzó a sonreír, murmurando con extraña volubilidad: «Fontego, Fontego, Fontego». «Cállate y deja tu sonrisa estúpida si quieres que hable», exclamó Antonio golpeando el suelo en el pie. La vieja se calló y el joven continuó diciendo: «Había reunido ya algunos cuartos para comprar una casaca nueva y, muy satisfecho de verme un poco más decente, me contraté en el gremio de gondoleros. Como siempre, estaba alegre y era robusto y activo, y sabía muchas coplas para divertir a mis pasajeros diariamente. Recogí algunas monedas más que mis camaradas, pero muy pronto, envidiosos estos de mi bienestar, consiguieron indisponerme con el patrón de mi góndola y fui despedido.
viéndome obligado a desempeñar de nuevo el oficio de cargador. Ahora bien, hace 3 días que, hallándome cerca de San Sebastián, aquellos indignos compañeros la emprendieron conmigo a pedradas y a palos cuando me ocupaba en descargar un barco. Me defendí como un león, pero el cobarde Nicolás me asestó por la espalda un golpe con un remo, aunque por fortuna no hizo más que magullarme el brazo izquierdo. Es ungüento con que me has asfixiado me produce ya mucho alivio, y si Dios quiere, paréceme que pronto recobraré todo mi vigor. Y como Antonio agitara su brazo en el aire con no poca satisfacción, haciendo después el movimiento propio para remar, la vieja le dijo con voz profética: «Rema, hijo mío, rema sin temor, pues ya se acerca a ti la fortuna. El oro brilla en medio de los fulgores del sol poniente. Rema una vez más, porque será la última». Antonio no escuchaba ya las exclamaciones de la vieja, porque en aquel momento ofrecíase a su vista un espectáculo magnífico. Desde San Clemente, el Bucentauro avanzaba majestuoso como un gigantesco cisne, empavesado como el león Adriático, y cortando las olas bajo el esfuerzo de los remeros. Alrededor, en el remolino de las ondas, saltaban 1000 góndolas adornadas con banderolas de todos colores, y el horizonte de las lagunas, abrasado por los esplendores del sol poniente, proyectaba sobre aquel animado cortejo y en los edificios de Venecia los últimos rayos del astro rey. Pero mientras que Antonio, seducido por aquella visión maravillosa, olvidaba sus penas en medio de su muda contemplación, el fondo del cielo se enrojecía cada vez más, el viento arreciaba, y un trueno sordo anunciaba que la tempestad no tardaría en estallar. Poco después, una nube sombría, semejante a una inmensa cortina de plomo, se extendió por el cielo. Las aguas del golfo se agitaron, y el Bucentauro gimió el primer hálito de la tempestad, pareciendo que iba a ser absorbido de un momento a otro. A los alegres cantos que antes se oían sucedíanse los gritos de terror de los marineros y del pueblo, que acudía presuroso a la playa. Antonio seguía con ojo atento aquel desorden siempre creciente, pero de pronto hirió su oído un rumor de cadenas, y al volver la cabeza vio que el huracán maltrataba a un bote amarrado en el muro. Desatar la embarcación, empuñar los remos y lanzarla sobre las olas fue para el joven marinero asunto de un instante. Los gritos de angustia llegaban a su oído cada vez más desgarradores. «¡Salvad al Dux! ¡Salvad al Dux!», decían, y por todas partes llegaban numerosas barquillas. Pero solo el hombre, que al parecer debía naufragar, consiguió llegar al lugar del peligro, mientras que los esfuerzos combinados de la multitud eran infructuosos. La providencia había elegido al pobre Antonio para salvar al Dux, y solo su bote, bien gobernado, a pesar de las enfurecidas olas que le asaltaban, ganó la proa del Bucentauro. Marino Faliero, de pie en el puente del buque, en una actitud tranquila y majestuosa, contemplaba con resignación el peligro que iba en aumento de minuto en minuto, pero cuando Antonio arrojó su garfio de hierro para atracar al costado, el Dux recobró al parecer el vigor de su juventud y saltó con tanta destreza como el más experto marinero. Antonio, orgulloso de llevar tan noble carga, enderezó el rumbo hacia la orilla y condujo al futuro soberano sano y salvo hasta la plaza de San Marcos. El Dux, empapado todavía con el agua del mar, dirigióse a la iglesia, donde se terminaron las ceremonias de la coronación. El pueblo estaba poseído de espanto, así como la señoría. Todo el mundo buscaba vagos presagios en los incidentes de aquel día, y observóse particularmente que en la precipitación inseparable del desorden de semejante momento, el Dux había pasado entre las dos columnas que señalan el sitio de las ejecuciones sangrientas. Nadie había pensado al parecer en el salvador del Dux. El mismo Antonio, rendido de cansancio y padeciendo más que nunca por efecto de su herida mal cicatrizada, habíase retirado sin pensar en el premio que su abnegación merecía, y estaba echado casi moribundo en la escalinata del palacio ducal. Grande fue su sorpresa cuando hacia la caída de la tarde vio vacilante a las habitaciones del Dux. Fue conducido hacia allá. Marino Faliero le salió al encuentro y, entregándole 2 bolsas bien repletas, le dijo: «Amigo mío, hoy me has dado una prueba de que tienes valor y corazón, y como toda tu virtud merece su recompensa. Espero que admitas estos 3000 cequíes. Si quieres más, habla sin temor, pues nada puedo rehusarte, pero no vuelvas a presentarte jamás a mi vista». Al pronunciar estas palabras, la fisonomía del anciano cambió del todo. Sus ojos brillaron con sombrío fulgor y su nariz se enrojeció. Pero Antonio no se hizo caso de esta singularidad, pensando solo, tanta era su alegría al verse poseedor de un pequeño tesoro, que le parecía muy bien ganado a costa de su vida.
Al día siguiente, Marino Faliero, revestido de la púrpura soberana y asomado al balcón de su palacio, contemplaba distraídamente al pueblo, entregado a las diversiones públicas. Bodoeri, su amigo de la infancia, estudiaba ansioso en su fisonomía. Las señales de un pesar secreto surgían de su rostro. En aquel momento estaban solos. Vamos, Faliero, dijo sonriendo para distraerle de su preocupación. ¿Cuál es la causa de la sombría tristeza que al parecer os agobia? ¿Será por ventura que la corona ducal os abrasa ya la frente? Esta interpelación desagradó al dux, pero no se le ocultaba que debía su elección a Bodoeri y que la influencia de este patricio era inmensa, por lo cual, reprimiendo un arranque de mal humor, contestó que su preocupación no reconocía más causa que la urgencia de adoptar medidas para combatir al enemigo. Los detalles, repuso Bodoeri, no deben perturbar vuestra tranquilidad de espíritu, pues ahora se discutirá en el Senado el plan para defender la ciudad. No he venido temprano a visitaros para hablar de guerra, no. El asunto de que deseo hablaros solo interesa a vos. ¿No lo adivináis? Vengo a proponeros un matrimonio. ¿Un matrimonio? Vaya una ocurrencia, exclamó el dux volviendo la espalda a su amigo. El día de la ascensión está lejos aún y de aquí a entonces espero que con ayuda de Dios el Adriático, ilustrado por mis victorias, podrá recibir orgulloso mi anillo de boda. ¿Y quién os habla? Replicó Bodoeri con impaciencia. ¿De las fiestas de la ascensión y del misterioso matrimonio de los dux con el Adriático? ¿Quién es? ¿Es la mar una esposa tan fiel que podáis considerarla como único objeto de eternos amores? ¿No conocéis acaso sus perfidias? A cada nuevo reinado recibe un anillo cual tributo de esclavos que sucesivamente le pagan los soberanos de Venecia. Yo creía, Faliero, que una vez elevado a la cumbre del poder, elegiríais la más hermosa de las hijas de la tierra. —¿A mi edad? —murmuró Faliero—. ¿No veis que estoy quebrantado ya por los trabajos de la vida? Y por otra parte, ¿cómo podría amar? —¿Cómo? ¿Se ha de medir la vida por la suma de los años y por la grandiosidad de las obras llevadas a cabo? ¿Será posible que al dux de Venecia le parezca pesado el acero en la mano y que al subir la escalera del palacio ducal haya sentido flaquear sus rodillas bajo el manto de la púrpura? —¿Quién dice tal cosa? —exclamó Faliero, alzando la voz. No pongo por testigo a San Marcos de que no tengo el brazo más débil ni el paso menos seguro que mis mejores días. —En tal caso —repuso Bodoeri—, aún es tiempo de recoger las más bellas flores de la vida. Elevad a tal grado supremo a la mujer que yo os propondré y toda Venecia aprobará vuestra elección. Y aprovechando el momento en que el dux se exaltaba a pesar de sus 80 años, Bodoeri hizo el retrato más seductor de la joven a quien se refería, ensalzando sus perfecciones. Solo faltaba decir el nombre. Cada palabra producía su efecto. Las facciones marchitas de Marino se dilataban y sus labios se estremecían como si en aquel momento hubiese bebido el más delicioso licor de Siracusa. —¡Hola! ¡Hola! —exclamó. —¿Y quién es ese tesoro de belleza? —Es mi sobrinita —replicó Bodoeri—. De ella tengo el honor de hablar a vuestra gracia. —Vuestra sobrina, Bodoeri. Yo creí que estaba casado hace mucho tiempo con Bertuccio Nenolo, cuando yo era podesta de Trevisa. Vuestra gracia se refiere sin duda a mi sobrina Francisca. La joven que yo os propongo es su hija. Nenolo pereció en un combate naval. Su desconsolada viuda se retiró a un claustro en Roma y yo eduqué a su hija Annunziata en mi quinta de Trevisa, oculta a todas las miradas y en el retiro más completo. Es una hermosa joven que apenas cuenta 19 años y que se recomienda tanto por las seducciones de la belleza como por el encanto de sus virtudes. Será sumisa como una niña y fiel como una esposa agradecida. Quiero verla, interrumpió el dux, que mentalmente se retrató al punto con los más vivos colores la imagen de la hermosa Annunziata. Algunas horas después, al salir del consejo, Marino Faliero encontró a su paso a la maravillosa joven en la cual cifraba Bodoeri todas sus esperanzas de alcanzar pronto el poder. El aspecto solo de Annunziata perturbó al dux de tal modo que sus labios no pudieron pronunciar más que algunas palabras sin hilación, mientras que la joven, aleccionada ya sin duda sobre la manera de conducirse ante el soberano, arrodillóse ruborizándose y besó la mano que el dux le presentaba, diciéndole con voz tan conmovida que apenas se la oyó. —¿Se dignará vuestra gracia concederme el insigne honor de permitir que me siente a su lado en el trono ducal? Toda la vida de vuestra humilde servidora no bastaría para pagar semejante favor. Marino Faliero se estremeció de placer al escuchar aquella voz celestial. El contacto de la mano de Annunziata produjo en sus nervios una sacudida eléctrica. Parecióle que una nube velaba sus ojos.
Sus piernas flaquearon, retrocedió algunos pasos vacilante como si estuviera ebrio y dejóse caer en un gran sillón. Bodoeri, con la vista fija en el dux, procuraba reprimir la risa que le causaba la situación lamentable de su anciano amigo, y desde luego comprendió todo cuanto podía esperar de aquel primer éxito. La inocente Anunciata, por su parte, no sospechaba que iba a ser vendida al anciano coronado. Ningún testigo presenciaba aquella escena. Faliero parecía reflexionar sin duda, pensaba que su unión con una joven de 19 años le pondría en ridículo a los ojos del pueblo. Pero el hábil Bodoeri le hizo varias observaciones y ambos resolvieron de común acuerdo que el matrimonio se efectuara secretamente. Anunciata sería presentada a la nobleza y al pueblo como esposa de Faliero desde hacía algunos días, algunos años, aparentándose que llegaba de Trevisa, donde había vivido cuando el dux era embajador en Aviñón. Dirijamos ahora una mirada a cierto joven lujosamente engalanado que se pasea en el Rialto, hablando con judíos, turcos, armenios y griegos. En su mano resuena una bolsa llena de monedas de oro, pero precoces arrugas surcan su frente, como si el dolor hubiese acibarado ya su existencia. Va y viene de un lado a otro. Detiénese a veces y después prosigue su marcha con evidente inquietud. De pronto parece tomar una determinación, salta a una góndola y hace señas a los remeros para que le conduzcan a la plaza de San Marcos. Llegado aquí, comienza de nuevo a pasear con los brazos cruzados sobre el pecho y fija la vista en tierra. En vano se entreabren las ventanas, a su paso, y oye murmurar dulces palabras. No ve ni oye nada y prosigue su camino. ¿Quién podría reconocer en aquel joven al pobre Antonio, a quien dejamos herido y hambriento sobre las baldosas de la dogana? Una voz bien conocida le saluda en el momento de pasar por delante del atrio de la iglesia de San Marcos. Vuelve la cabeza y ve a la anciana que el día antes le predijo su feliz aventura. Busca en su bolsa y hace ademán de sacar algunas monedas. «Guarda tu oro», exclama la mendiga, «pues soy más rica que tú, hijo mío. Pero si quieres obsequiarme, regálame una esclavina nueva que me preserve del viento y de la lluvia, y Dios te lo pague. Solo te recomendaré que huyas del fontego, y no lo olvides». Antonio miraba con aire compasivo a la pobre mujer. Su recomendación le pareció absurda, y para que no le molestase con su insistencia, comenzó a tratar de bruja y loca a la buena anciana. Al oír aquel ultraje, la infeliz cayó sobre la escalinata como herida del rayo y el joven corrió a levantarla. «Oh, hijo mío», murmuraba con voz balbuciente, «qué mal te he hecho para que me trates así. Si tú supieras». La palabra aspiró en sus labios y, ocultando el rostro entre los andrajos con que cubría su cuerpo, comenzó a sollozar. Antonio compadecióse de ella al verla. Así hízola sentar en el pórtico de San Marcos y, colocándose a su lado, le dijo: «Buena mujer, a ti te debo mi felicidad, porque sin tu auxilio no hubiera salvado al dux ni ganado tampoco los 3000 cequíes. Pero prescindiendo de ese servicio, debo confesar que me inspiras un interés irresistible, tanto que cuando trabajas en el puerto, ganando a duras penas el pan de cada día, creía cometer una falta si dejaba de darte la limosna una sola noche». «Oh, hijo mío, Tonino de mi alma», exclamó la anciana, «bien sé yo por qué experimentas ese afecto contra el cual lucharías en vano. Pero dime, ¿no tienes recuerdo alguno de una vida más feliz? ¿Ejercías en tu infancia el oficio de faquín?» «¿Por qué recordar el pasado?», repuso Antonio. «Mis padres eran ricos, pero no recuerdo sus semblantes ni el acontecimiento que nos separó. Y hablábanme en una lengua extranjera que también he olvidado. Cuando yo era marinero en las lagunas, mis camaradas decían para burlarse de mí que parecía un alemán, pero ¿qué me importa el país donde nací si he perdido la esperanza de encontrar a mi familia? He conservado, no obstante, un vago recuerdo del día en que fui secuestrado. La noche estaba tempestuosa y sombría. Un grito de dolor y desesperación me despertó sobresaltado. Toda la casa parecía trastornada. Las puertas se abrían y cerraban con estrépito. Una mujer que velaba junto a mi cuna arrollóme en una sábana y huyó. Y a este último detalle síguese un inmenso vacío en mis recuerdos. Más tarde, hallábame en un brillante palacio, en un país nuevo. El hombre a quien me hacían llamar padre tenía el aspecto majestuoso como un príncipe. Hablaba italiano, y yo aprendí a tartamudear esta lengua. Cierto día que se hallaba ausente, algunos hombres de mala traza llegaron hasta mí. «¿Qué haces en esta casa?», me preguntó uno de ellos. «Soy Antonio», les contesté, «hijo del señor a quien pertenece este palacio». Aquellos bandidos me despojaron de mi rico traje y, sacándome fuera de la casa, amenazáronme con matarme a golpes si volvían a encontrarme. A corta distancia del palacio encontré a uno de nuestros criados, y el buen hombre, cogiéndome en brazos, me dijo: «Ven, hijo mío,
Ya no hay para ti en el mundo ni felicidad ni bienestar, pero yo veré si con mi trabajo puedo ganar un pedazo de pan y lo partiré contigo. Después me condujo a su casa, pero pronto eché de ver que no era tan pobre como aparentaba, pues en el forro de su traje, desgarrado, vi algunas monedas de oro. Y en vez de trabajar como un mísero jornalero, iba todos los días al Rialto a contratar negocios con los judíos y otros traficantes extranjeros. Yo iba siempre con él, porque me había mandado que le siguiese como su sombra, y cada vez que hacía algún negocio pedía una gratificación para su filluelo, como él me llamaba. Mi belleza física inducía con frecuencia a los compradores a dar alguna moneda, que mi protector guardaba alegremente en su escarcela, diciéndome con el tono más cariñoso que iba a vestirme de pies a cabeza. El traje nuevo no llegaba nunca, pero yo no me crecía muy desgraciado en compañía del anciano Blaunas. Por desgracia, estabanme reservados nuevos infortunios. ¿Te acuerdas tú, buena mujer, de aquel espantoso terremoto que hace 7 años estuvo a punto de reducir a toda Venecia a un montón de escombros? Apenas tuvimos tiempo, Blaunas y yo, de salir de nuestra casa, que se derrumbó detrás de nosotros. Aquella catástrofe mató al comercio. Los mercaderes desaparecieron. La ciudad quedó sumida en el luto y la consternación, pero este terrible golpe no fue sino precursor de una calamidad más terrible. La peste se propagaba desde Oriente a Sicilia con espantosa rapidez y hacía ya estragos en Toscana. Cierto día que el anciano Blaunas acababa de arreglar dificultosamente cierto negocio con un armenio, pidióle según su costumbre la pequeña gratificación per il figliuolo. Aquel hombre, especie de Hércules, velludo como un oso, fijó en mí una mirada penetrante, abrazóme y me deslizó en la mano 2 cequíes, los cuales guardé cuidadosamente. Cuando volvíamos a la plaza de San Marcos, el viejo Blaunes me pidió las monedas, pero yo le contesté que las guardaría, pues el armenio las había dado solo para mí. Blaunas se enojó, y a medida que se animaba, observé que su rostro se cubría de grandes manchas de color amarillo lívido, y que su lengua entorpecida pronunciaba palabras incoherentes. Apenas llegamos a la plaza de San Marcos, sobrecogióle un vértigo. Sus piernas flaquearon, cerráronse sus ojos y cayó muerto al pie de la escalera del palacio ducal. Precipitéme desesperado sobre su cuerpo inerte. Los transeúntes se detuvieron al oír mis gritos, pero como en medio de la multitud exclamaron algunos: «¡Es un apestado!». Todos huyeron poseídos de terror, dejándome solo y privado de conocimiento sobre aquel cadáver. Cuando recobré el uso de mis sentidos, halléme en una gran sala abovedada, echado sobre unas esteras y apenas cubierto con un pedazo de manta. Acá y allá veíanse en el suelo unas 30 personas moribundas. Pregunté dónde estaba y qué se quería hacer conmigo, a lo cual contestáronme que unos caritativos monjes que salían de San Marcos me habían conducido en góndola al convento de San Giorgio Maggiore, donde los benedictinos tenían un hospicio. Mi situación era lamentable. Me costó sumo trabajo concentrar mis pensamientos y desde aquella época ya no recuerdo nada, bien porque no supiera nada positivo sobre mi origen o ya porque la peste paralizara mi memoria. Pobre Tonino, exclamó la anciana conmovida, no pienses ya en el pasado. Conténtate si puedes con el bienestar que la casualidad te depara. Ay de mí, murmuró Antonio. Quisiera hacerlo así, pero es inútil, porque en mí se agita algo que más pronto o más tarde ejercerá en mi porvenir una influencia fatal. Siéntame dominado por un deseo que eleva mi alma a través de regiones desconocidas, y ni puedo explicármelo, ni sustraerme de él. Cuando vivía con el penoso trabajo diario, érame fácil conciliar el sueño por la noche. Me dormía después de haber realizado una oración y reposaba tranquilo, pero desde que puedo vivir ocioso, la vida aislada es para mí un suplicio. Recuerdo vagamente la felicidad que rodeaba mi cuna, y me contrista mi impotencia al ver que no me es posible hallar ningún vestigio de mi pasado. Antonio se calló. Un suspiro ahogado dilató su pecho, e inclinó la cabeza como para ocultar la ardiente lágrima que abrasó su mejilla. La anciana mendiga de San Marcos, que había escuchado el relato con muestras de la más evidente agitación, exclamó de pronto: «Joven loco, no vayas a dejar ahora la felicidad por el sueño. Infeliz de aquel que desea demasiado». Al pronunciar estas palabras se levantó de repente, entregóse a un acceso de hilaridad frenética y comenzó a brincar en el pórtico de la iglesia, profiriendo ligeros gritos agudos. Algunos devotos que entraban en el templo arrojaron a sus pies algunas monedas, pero la anciana no las recogió y, adelantándose hacia el joven, díjole: «Tonino, condúceme hacia el mar». Antonio obedeció maquinalmente, cogió a la anciana del brazo y los dos cruzaron la plaza, poco a poco. «Tonino», decía la anciana de vez en cuando con voz grave y ronca, «¿no ves manchas de sangre en el suelo?» «Sí, sangre es.
Sangre negra por todas partes, pero no temas nada, muchacho. Pues de esa sangre brotarán rosas encarnadas para hacerte la corona del desposorio. ¿No ves allá abajo avanzar por las sendas del cielo una blanca visión de amor que te sonríe, abriendo los brazos para enlazarte como una guirnalda de lirios? Esperanza y valor, Tonino. A la hora de ponerse el sol recogerás olorosos mirtos para adornar el seno de tu amada, pero los mirtos cogidos a esa hora no florecen hasta la medianoche. Escucha, escucha. ¿No es ya el viento de la noche o la brisa nocturna la que acaricia el aire en la velada de amor junto a las olas adormecidas? Valor, mi Tonino, valor. Salmodiando así, la anciana había recobrado una fuerza sobrenatural y arrastraba al joven con paso rápido hacia el mar. Cuando hubieron llegado a la inmediación de la columna que ostenta el león adriático, Antonio, fatigado ya por la exaltación siempre creciente de su singular compañera y observando que excitaba la curiosidad de los transeúntes, detúvose bruscamente y le dijo: «Bastante tiempo he escuchado tus locas palabras y tus inexplicables enigmas. Te he prometido una esclavina nueva y bastantes cequíes para que vivas largo tiempo sin mendigar. Te cumpliré mi palabra, pero ahora déjame ya». Antonio hizo ademán para alejarse con paso rápido, pero la anciana le retuvo, exclamando con acento suplicante: «Un momento más y otra mirada, si no quieres que a tu presencia me arroje al mar». El joven se detuvo. En sus labios vagaba una sonrisa desdeñosa y sus facciones expresaban el cansancio. «Siéntate junto a mí», prosiguió la anciana, «pues voy a revelarte un secreto». Antonio obedeció, volviendo la espalda a su compañera. «Tonino», prosiguió esta última, «cuando me miras fijamente, ¿no sientes renacer en tu memoria ninguna vaga reminiscencia de otro tiempo?» «100 veces te he repetido», replicó el joven, «que a pesar mío me atraía algo hacia ti con irresistible fuerza, mas al mirar tus ojos extraviados, tu nariz ganchuda, tus mejillas violáceas y toda tu persona hedionda y decrépita, me inclinaría a creer que eres un mal genio empeñado en perseguirme». «Gran Dios, ¿cómo es posible que puedas pensar una cosa tan atroz? Tonino, la mujer que velaba junto a tu cuna, la misma que te llevó en sus brazos durante aquella noche terrible, la que te salvó la vida con peligro de la suya, era yo, Tonino». «¿Tú?», exclamó Antonio. «¿Crees tú, maldita vieja, que te has de burlar siempre de mi credulidad? Esa mujer de la cual conservo un vago recuerdo era hermosa y joven, y no puedes ser tú». «Dios del cielo, seré desgraciada hasta el punto de que me rechace así. Santa Madonna, ¿no haréis un milagro para mi Tonino, que crea en las palabras de su fiel Margarita?» «Margarita», repitió Antonio, llevándose una mano a la frente como para evocar un recuerdo. «Este nombre acaricia mi oído como el eco de un canto perdido en el espacio. Margarita. Pero no, es imposible». La anciana se mostró esta vez tranquila, al observar la ansiedad de Antonio, y continuó hablando con la vista fija en el suelo y cruzadas las manos sobre su muleta. «Tonino», dijo, «tú no eres de Venecia. Tu madre murió al darte el ser. Tu padre, rico mercader de Augsburgo, abandonó su patria donde no quería vivir después de la pérdida de su adorada esposa y vino a fijarse en Venecia, donde yo fui tu nodriza. Después del suceso de aquella noche fatal que te dejó sin padre, tuve la suerte de salvarte. Un patricio de Venecia te recogió y en cuanto a mí quedé sola y sin recursos. Sin embargo, gracias a mi padre, que había pasado su vida dedicado al estudio de las ciencias ocultas, conocía las propiedades secretas de las plantas y de los brebajes maravillosos, y el cielo, que me destinaba tal vez a ser algún día instrumento de su inescrutable decreto, agregó a mis conocimientos maravillosos el don de leer en el porvenir. Con frecuencia veo agitarse, como en una media tinta, las imágenes del futuro, y la fuerza sobrenatural que en tales instantes me domina obrígame a expresarme en un lenguaje extraño cuyo sentido no puedo yo misma comprender siempre. Obedeciendo a la voluntad misteriosa que me impelía, ejercí mi arte en un barrio retirado de Venecia. Algunas curaciones extraordinarias bastaron para que adquiriese en poco tiempo mucha reputación, y llegué a tener tantos envidiosos como admiradores. Los charlatanes que vendían mis drogas en la plaza de San Marcos, en el Rialto y en la Zeca, pretendieron que estaba en relaciones con el diablo, y el pueblo, dispuesto a creerlo todo, se amotinó contra mí. La Inquisición intervino. Sometiéronme a los más espantosos tormentos para arrancarme la confesión de crímenes de que era inocente. Dislocáronme todo el cuerpo con inusitado refinamiento de crueldad. Mis cabellos blanquearon y casi perdí toda forma humana. Esos monstruos me volvieron loca en nombre de Dios, el Dios que pretendían vengar,
y después, cuando ya no fui en sus manos más que un esqueleto vivo, cuando me hubieron reducido a su antojo al estado de cadáver ambulante, condenáronme a la hoguera. En la víspera del suplicio, el terremoto redujo a escombros mi prisión y huí como un espectro a través de las ruinas de palacios derrumbados. No es la vejez ni la decrepitud las que me han conducido a semejante estado. Lo que me desfiguró fue el tormento. Y a él debo también esos accesos de locura que inspiran más horror que compasión. Y ahora, Tonino, ¿rehusarás creerme? ¿No tendrás una palabra compasiva para la infeliz Margarita? Pobre mujer, exclamó Antonio. Si algo me dices que has hablado la verdad, pero es preciso que me digas cuanto sepas de mi padre. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué acontecimientos nos han separado? Puesto que sabes leer en el secreto del porvenir, quiero que me des a conocer también esa influencia que domina mi vida y me abruma sin cesar. Habla pues, Margarita, porque ardo en deseos de saberlo todo. Más tarde, Tonino, más tarde, murmuró la anciana. Mas por lo pronto, si quieres evitar una irreparable desgracia y si crees en mi palabra, no vayas al Fontego. Al oír estas palabras, impacientado el joven levantóse de pronto exclamando: «Ya veo que has perdido el juicio, y a fe que al escucharte soy tan loco como tú. Te daré una esclavina nueva y te llenaré ambas manos de monedas de oro, pero al menos no me molestes más con tus historias». Algún tiempo después hízose público en toda la ciudad el casamiento del dux con la hermosa Annunziata. Aquel anciano decrépito, adornado con su corona, ofrecía un singular contraste con la delicada joven que la ambición de Bodoeri le había entregado. Todas las seducciones de la magnificencia rodeaban a la encantadora doncella, pero fuera de estos esplendores, que acariciaban dulcemente sus deseos de niña, el matrimonio seguía velado para ella por un púdico misterio. Amaba al dux con respeto, con veneración, y no sospechaba aún que pudiese existir en el mundo otro sentimiento. Los jóvenes patricios de Venecia, convidados a las fiestas del palacio ducal, disputábanse sus miradas y sonrisas, y todos los días tributabanla nuevos homenajes. La joven miraba y sonreía, pero su corazón continuaba mudo. Aquellos nobles ociosos, sin embargo, no se desanimaban, esperando que el tiempo triunfaría de aquella frialdad. Ninguno de ellos amó a la hermosa Annunziata con el apasionado entusiasmo de Miguel Steno, el más poderoso de todos, pues a pesar de su edad formaba parte del Consejo de los 40 y su empleo le enorgullecía, haciéndole concebir muchas esperanzas. Marino Faliero no se mostraba celoso, y aun después de su casamiento parecía haber perdido algo de su rudeza y austeridad de otra época. Veíasele a menudo sentado junto a su joven esposa que lucía sus más ricas galas. La sonrisa vagaba siempre en sus labios, sus palabras eran afables y concedía con singularidad, facilidad, cuantas gracias le pedían. Aquel anciano sin fuerza no se parecía ya al vencedor de Morbasán, que en un acceso de cólera no temió dar un bofetón al obispo de Trevisa, y este súbito cambio de carácter favorecía los proyectos de Miguel Steno. Annunziata nos explicaba el objeto de las galanterías del joven y brillante señor, y manteníase fría e impasible, mas Steno, desesperando al fin del buen éxito de su intriga por los medios ordinarios, resolvió asegurar la victoria apelando a los más culpables artificios. Corrompió a fuerza de oro a una camarista que no se separaba nunca de la hermosa joven y obtuvo una llave de las habitaciones secretas de Annunziata, pero Dios velaba por ella. Cierta noche el dux recibió un parte, anunciándole que Niccolo Pisani había sufrido una derrota cerca de Portolongo, batiéndose contra Doria. Marino Faliero, presa de la mayor inquietud, paseábase tristemente sin poder conciliar el sueño, cuando de pronto divisó una sombra que se deslizaba por la parte del palacio donde su esposa habitaba. Era Miguel Steno, que salía furtivamente de la habitación de Annunziata. Una idea horrible cruzó por la mente del dux, y sin vacilar precipitóse contra el joven caballero, armada a la diestra con un puñal. Pero Steno, más fuerte y ágil que el anciano, derribóle en tierra y desapareció en la sombra. El dux se dirigió rápidamente a la habitación de Annunziata. Todo estaba tranquilo y silencioso, como una tumba. Llama con fuerza, le abren al punto, y Faliero ve a una persona extraña, una mujer que no estaba al servicio particular de su esposa. «¿Qué viene a mandarme mi señora a estas horas?», preguntó Annunziata despertándose. En aquella voz no hay la menor emoción. El dux se acerca a la joven y levantando las manos al cielo exclama: «No, no, es imposible». «¿Qué queréis decir? ¿Qué significa esta agitación?», exclama Annunziata, a quien aquellas palabras hacen temblar. «¿Quién os ha dado orden de venir aquí y por qué no se halla Luisa en su puesto?», pregunta el dux a la camarista sin responder a su esposa.
Monseñor, contestó la joven, Luisa me rogó que ocupase su lugar esta noche, y ahora debe estar en la habitación contigua a la escalera. ¿Junto a la escalera? Exclama el dux con alegría, y con rápido paso dirígese a la estancia que le indican. Al oír repetidos golpes en su puerta, Luisa no puede menos de abrir. Cae de rodillas a los pies de Marino Faliero y confiesa su falta, la cual es además imposible negar, porque sobre la mesa hay un par de guantes de hombre perfumados y con cifra de Miguel Steno. El dux, contrariado al ver comprometida su gravedad por sus inútiles celos, escribió al imprudente Patricio prohibiéndole bajo pena de destierro que se presentase en el palacio ducal, ni siquiera en sus alrededores. Miguel Steno, al verse descubierto, no pudo dudar que había caído en desgracia, y jurando vengarse terriblemente comenzó por hacer circular rumores injuriosos sobre la virtud de Annunziata. Estas calumnias llegaron muy pronto a oídos de Marino Faliero, y su impotencia para castigar al miserable que manchaba en la sombra el honor de su corona, el pesar que le producía su crítica posición ante el pueblo, siempre dispuesto a ridiculizarlo todo, y por último, los celos, agriaron su carácter. Muy pronto relegó a su joven esposa a las habitaciones más retiradas de palacio, rodeóla de espías y de vigilantes, y la prohibió toda comunicación con lo exterior. Noticioso Bodoeri de aquellas rigurosas medidas, trató de atraer al dux a sentimientos más humanos, pero Marino Faliero se mostró insensible. Sin embargo, la época del carnaval se aproximaba. Desde tiempo inmemorial es costumbre que el dux y su esposa vayan a presidir las fiestas populares y las diversiones de la multitud. Bodoeri quiso aprovecharse de esta circunstancia y representó a Marino Faliero el ridículo que sobre él recaería si sus insensatos celos privaban a Venecia de la presencia de su joven soberana. ¿Cómo? Contestó gravemente el dux. ¿Pensáis por ventura que me haya reducido a ocultar a mi esposa y que no pueda cuando me plazca defenderla con mi antiguo acero? Desde mañana la presentaré en público en la plaza de San Marcos. Quiero que toda Venecia salude con aplausos a su bella soberana. Quiero que Annunziata reciba por sí misma el ramo del intrépido marinero que debe lanzarse hacia ella desde las alturas, en medio de la fiesta del jueves jardero. El dux se refería a una antigua costumbre nacional en dicho día. El más audaz de los hijos del pueblo se introduce en una especie de esquife sostenido de un cable. Una extremidad de éste se sujeta en el campanario de San Marcos y la otra sumérgese en el mar. El hombre se desliza desde aquella altura como una flecha hasta la plaza donde están sentados el dux y su esposa y ofrece hasta última un magnífico ramo de flores. Al día siguiente, Marino Faliero quiso cumplir la promesa que había hecho a Bodoeri, y el cortejo del soberano se dirigió con gran pompa a la plaza de San Marcos, pasando entre una multitud inmensa. Los chuscos de la ciudad aguzaron su ingenio para hacer 1000 alusiones picantes sobre los ilustres esposos, y hasta los cortesanos se permitieron la crítica, pero el dux cerró los oídos a todo y supo mantenerse impasible. En el momento en que Annunziata franqueaba la puerta del palacio, un joven que estaba en pie, apoyado contra una columna, profirió un grito y cayó desmayado en tierra. La multitud le rodeó presurosa y la esposa del dux no pudo verle, pero aquel grito había atravesado su corazón como un hierro candente, tanto que palideció y estuvo a punto de caer también. El dux frunció el entrecejo y, rehusando el auxilio que se quería prodigar a su joven esposa, llevóla en brazos hasta sus habitaciones. A las puertas del palacio ocurrió otra escena. Algunos hombres del pueblo se disponían a transportar al joven que parecía muerto, cuando una anciana, abriéndose paso a duras penas entre los grupos de curiosos, llegó hasta cerca de él. «Dios mío», exclamó, «dejad a ese joven. Os digo que le dejéis, pues no está muerto». Y arrodillándose a su lado, atrájole hacia sí y comenzó a friccionarle, pronunciando las palabras más cariñosas. Los que contemplaban aquella escena no podían menos de experimentar un sentimiento de repugnancia ante aquella anciana decrépita y asquerosa, inclinada con la mayor solicitud sobre el pálido semblante del gallardo joven. Al ver sus andrajos en contacto con el rico traje del desconocido y sus brazos de esqueleto, lívidos, huesosos y llenos de cicatrices, tocando el pecho y la frente del mancebo, notables por su blancura, hubiérase dicho que la muerte en persona había venido para apoderarse de su presa. Cuando el joven entreabrió los ojos, algunas personas ayudaron a transportarle a una góndola. La anciana tomó asiento a su lado y ordenó a los remeros que se dirigieran hacia la morada de Antonio, pues el lector habrá reconocido ya a nuestro héroe. Y la anciana no era otra que la mendiga del atrio de los franciscanos. Cuando Antonio recobró los sentidos, vio al pie de su lecho a la anciana Margarita, que acababa de verter en sus labios algunas gotas de un elixir precioso. Fijó en ella una triste mirada y murmuró al fin con voz lenta y balbuciente: «Gracias, Margarita.
Gracias, fiel amiga. Por tu abnegación comprendo que me has dicho la verdad. Ahora lo sé todo. La he visto. Era ella. El pasado de mi vida se me ha revelado de pronto como en un sueño. Dime, Margarita, ¿no es Bertuccio Nénolo, el célebre marino que me educaba como hijo adoptivo en su quinta de Trevisa? Sí, sí, contestó la anciana. Era Bertuccio Nénolo, que sucumbió en una batalla después de haberse cubierto de gloria. Escucha, replicó Antonio, y no me interrumpas. Yo estaba en casa de Bertuccio Nénolo, que me cuidaba como si fuese mi padre. Detrás de la casa había un pinar, y complacíame mucho recorrerle, aspirando sus fuertes emanaciones. Cierta noche, cansado de saltar y correr entre los floridos brezos, me había echado a la sombra de un árbol corpulento y admiraba entregado a una profunda meditación las magnificencias del sol poniente. Poco a poco los fuertes perfumes me sumieron en una especie de letargo del que me despertó un ruido que se oía entre la hierba. Púseme en pie de un salto y vi un ángel que me dijo con voz celestial: «Pobre joven, duermes muy tranquilo e indiferente cuando la muerte está a tu lado». En el mismo instante llamóme la atención una pequeña serpiente negra, cuya cabeza acababa de aplastar el celestial mensajero con una rama de nogal. Entonces me arrodillé ante el ángel, que sonreía siempre, y le dije: «Bendito seas tú, Espíritu del cielo, a quien Dios ha enviado para salvarme». «No, pobre niño», replicó aquel ser adorable, «yo no soy un ángel, sino un joven como tú». Al oír estas palabras mi respeto se convirtió en emoción. Un fuego secreto enardeció mi sangre. Nuestros brazos se abrieron, y en la embriaguez de un prolongado beso, nuestras almas se mezclaron en medio de lágrimas y suspiros. Pero de repente resonó en el bosque una voz argentina que gritaba: «¡Anunciata! ¡Anunciata!». «Es preciso que nos separemos», dijo la joven, estremeciéndose, «porque mi madre me llama». Estas palabras me produjeron cierta angustia que me oprimió el corazón y quise abrazar una vez más a la joven. Mas la voz argentina repitió de nuevo: «¡Anunciata!», y mi salvadora desapareció. Desde aquel día, Margarita, el amor depositó su primer germen en el fondo de mi corazón. Es un fuego que se alimentaba secretamente y que ahora me abrasa como un incendio. Pocos días después de aquel encuentro fui arrancado de la casa de Bertuccio Nénolo. El anciano Blaunas me aseguró que aquella angélica visión era la hija de Nénolo. Anunciata fue conducida un día a la quinta de Trevisa por su madre Francisca y volvió a marchar al día siguiente. Oh, Margarita, que Dios me proteja. Esa Anunciata que yo amo con delirio es la esposa del Dux. Al llegar aquí la emoción ahogó la voz de Antonio, que volvió a caer en su lecho sollozando. «Pobre Tonino», replicó la anciana, «ten valor. Es preciso luchar esta vez contra esta dolorosa locura, y además, ¿por qué desesperar? ¿No se desarrollan hasta lo infinito para los amantes las flores de oro de la esperanza? ¿Quién puede saber lo que nos traerá el día de mañana? ¿Cuántas veces las ilusiones soñadas se han convertido en realidades? ¿Cuántas veces el castillo fantástico mecido por las nubes tomó tierra y se convirtió en una mole de granito? Escúchame, Tonino, y acuérdate de mi predicción. La blanca bandera del amor se ha desplegado sobre las olas y avanza a tu encuentro. Paciencia, hijo mío, paciencia». La buena Margarita se esforzaba así para mitigar un poco la pena del desconsolado Antonio. Sus afectuosas palabras eran para él como una dulce música, y no quiso ya separarse de la anciana. Desde aquel día, la mendiga del atrio de los franciscanos fue la preceptora de Antonio. Un traje de matrona sustituyó a los andrajos y Margarita se pavoneaba con orgullo siempre que debía cruzar la plaza de San Marcos para evacuar sus diligencias. El jueves lardero llegó por fin, el último y mejor día de carnaval de Venecia, en medio de la plaza de San Marcos. Habíanse preparado allí fuegos artificiales por un griego muy sabio en el arte, tampoco conocido aún, de la pirotecnia, y a la caída de la tarde Faliero condujo a su esposa al trono, levantando para ella uno de los terrados del palacio ducal. La maravillosa belleza de Anunciata sedujo a cuantos la vieron, y fue el asunto de todas las conversaciones. En el momento en que el dux iba a sentarse, divisó a Miguel Steno, de pie, apoyado contra una columna a pocos pasos de él, altiva la frente y fija la mirada en Anunciata, con una singular expresión de odio y de deseos. Faliero dio orden para que se retirase de aquel sitio, y Steno le dirigió una mirada amenazadora, pero los guardias se lo llevaron al punto, obligándole a salir del palacio. Volvamos ahora a nuestro héroe Antonio. El pobre joven, huyendo de la multitud, recorrió tristemente la orilla del mar y preguntábase a cada momento si no sería mejor terminar sus días que vivir sin consuelo ni esperanza.
Acababa de llegar a la extremidad del muelle, a un sitio donde el agua era negra y profunda, cuando una voz le gritó alegremente: «Bienvenido, compadre Antonio». Era Pedro el marinero, uno de los antiguos compañeros del joven. Este personaje iba muy engalanado con una casaca nueva adornada de trenzas de todos colores. Llevaba el sombrero muy brillante a fuerza de oropeles y tenía en la mano un enorme ramo de flores. «¿Qué buena fortuna te trae por aquí?», preguntó el joven. «¿Has de conducir por ventura esta noche a algún rico señor por las lagunas?». Por toda respuesta, Pedro hizo una cabriola en su esquife y después dijo alegremente: «Yo soy el que esta noche hará el peligroso viaje por el cable que baja desde la torre de San Marcos. Yo soy quien ofrecerá de aquí a un momento a la bella esposa del dux el ramo de flores». «Bah», repuso Antonio, «vaya una ocurrencia. ¿Por qué te has de exponer en esta ocasión a romperte los huesos?». Al decir estas palabras, el esquife había llegado junto a la máquina, delante del cable que se sumergía en el agua. «Compañero», añadió Antonio con aire pensativo, «¿no te agradaría más ganar un buen puñado de cequíes sin arriesgar tus huesos en tan loca aventura?». «Sí, ciertamente que sí», exclamó Pedro, «mas ya ves que es preciso ganar el pan». «Pues bien», prosiguió Antonio, entregándole su bolsa, «toma este oro. Dame tu traje de marinero y vete. Yo soy quien hará la fantástica excursión». «Mil gracias», contestó el gondolero. «Ahora conozco que sois un rico señor, y vuestra generosidad me conmueve. Agrádame el oro, y este me parece de muy buena ley, pero ¿creéis que la satisfacción de ofrecer a la esposa del dux este ramo de flores y de contemplar sus encantos oyendo su dulce voz se puede pagar con nada? ¿Quién no arriesgaría por esto 1000 veces su vida? Preciso era que fuerais vos para que yo consintiese en cederos esta satisfacción». «Apresurémonos, pues», interrumpió Antonio. En un momento se cambiaron los trajes y apenas acababa Antonio de vestirse, hízose en la torre de San Marcos la señal de ascensión. «En marcha, y buena suerte», gritó Pedro a su antiguo amigo, que debía ocupar su puesto en la barquilla suspendida. En el mismo instante brillaron en la superficie del mar 1000 relámpagos de todos colores y ruidosas y repetidas detonaciones despertaron todos los ecos. El intrépido Antonio atravesó el diluvio de llamas y, llegado a la cima de la torre, introdújose en la barquilla, tocó un resorte y bajó con la rapidez del rayo hasta el nivel del terrado, a 2 pasos de la esposa del dux. Ninguna palabra podía expresar lo que en aquel momento pasó en su alma. Al ofrecer el ramo a la hermosa Nunziata, ésta se levantó, murmurando algunas dulces palabras, pero el esquife continuó su curso, deslizándose a lo largo del cable, y fue a depositar a nuestro héroe más muerto que vivo en la barca de Pedro. Cuando terminaban los fuegos artificiales, el dux, inclinándose en su sillón, recogió a sus pies un billete sin nombre en el cual vio escritas estas palabras: «El dux Faliero se ha casado con una hermosa mujer, pero otros la poseen también». El rostro del anciano se enrojeció de cólera al leer estas frases y juró en alta voz que descubriría y castigaría sin piedad al insolente autor de tan sangrienta injuria. Apenas formulada esta amenaza, y como dirigiese a su alrededor miradas furiosas, divisó otra vez a Miguel Steno, que parecía escarnecerle en medio de la multitud. «¡Que detengan a ese hombre!», gritó. «Solamente él puede ser el culpable». Un murmullo de descontento circuló en la multitud cuando los esbirros ejecutaron aquella orden. El pueblo y los patricios protestaron contra aquel acto despótico que condenaba a un hombre por una simple sospecha. Los senadores abandonaron su puesto, y únicamente Marino Bodoeri comenzó a recorrer los grupos del pueblo, procurando explicar la orden dada por el soberano y haciendo recaer toda la culpa en Miguel Steno. Este era, efectivamente, el autor del anónimo, y él, quien lo había dejado caer expresamente al pie del sillón ducal. El Consejo de los 10, a quien se confiara la misión de castigar el atentado, transfirió sus atribuciones al Consejo de los 40, al que Steno pertenecía, y el fallo de este tribunal condenó al culpable a un mes de destierro. Este castigo, casi irrisorio por lo indulgente, atendido a la gravedad de la falta, debió hacer presumir a Marino Faliero que la nobleza llevaría poco a poco hasta el extremo sus pretensiones y su audacia. Algunos días después, Antonio reflexionaba tristemente en su fatal amor, y la anciana Margarita hacía inútiles esfuerzos para distraerle de aquel pensamiento fijo que le consumía como la fiebre. Cierto día entró en la casa poseída de uno de aquellos accesos a que estaba sujeta, reanimó los restos del fuego que se apagaban, colocó sobre un trípode una vasija de bronce llena de toda especie de composiciones vegetales y activó su ebullición, profiriendo las carcajadas de costumbre. «Tonino, querido Tonino», exclamó al fin cuando le faltaron ya las fuerzas, «¿podrías tú adivinar de dónde vengo?».
El joven la miró fijamente sin contestar. Tonino, prosiguió Margarita, acabo de verla. Hace poco estaba a su lado y he podido hablar con la hermosa Annunziata. ¿Quieres hacerme perder la poca razón que me queda? Exclamó Antonio. Te traigo, por el contrario, la felicidad y la esperanza, replicó Margarita. Escucha, hijo mío, hace un momento compraba yo frutas en la piazzetta cuando de pronto oí voces confusas que referían a un accidente ocurrido a la esposa del Dux. Una voz decía: un escorpión la ha picado en el brazo derecho y la herida no dejará de ser peligrosa. Mi amo, el sabio doctor Giovanni Baseggio, ha ido a ver a la paciente y sin duda habrá practicado ya la amputación del miembro. En el interior del palacio se oyó después un estrépito espantoso. Abrióse una puerta y todos se pasaron de mano en mano un enanito de la más horrible fealdad que se puede imaginar. Los guardias le arrojaron como una pelota por la escalera y los transeúntes atraídos por aquella escena formaron círculo alrededor del pobre enano, lleno de contusiones y aturdido por su caída. En el mismo instante, y con un movimiento rápido como el rayo, el hombre que acababa de explicar el accidente se precipita sobre aquel extraño ser. Le recoge, envuélvele en una punta de su capa y se dirige corriendo hacia el mar, donde le esperaba una góndola que se alejó al punto de la orilla. El enano no era otro sino el pequeño doctor Giovanni Baseggio, cuya consulta, según parece, no había sido aceptada por el Dux. En cuanto a mí, querido Tonino, he vuelto a casa sin perder un minuto. He puesto a conocer las drogas cuyo secreto poseo y he llevado el remedio de Annunziata al palacio ducal. Cuando llegué, introdujéronme hasta la habitación de la hermosa enferma, que, echada sobre unos cojines, no hacía más que repetir con su dulce voz: «Estoy envenenada, voy a morir». Después de consolarla y animarla, apliqué a la herida mi ungüento milagroso y en el mismo instante manifestóse el alivio. El dux, transportado de alegría, lléname las manos de monedas de oro, diciéndome: «Tu fortuna está hecha si salvas a mi esposa», y saliendo de la habitación nos deja solas a las dos. Annunziata cede poco a poco a la influencia de un sueño dulce y reparador. Duerme por espacio de 3 horas con la mayor tranquilidad y apenas despierta, aplico otra vez el remedio. La joven niña, en mí, fija una mirada radiante de alegría y yo la digo con voz cariñosa: «Querida princesa, Dios debía sin duda salvaros porque no deja nunca sin recompensa una buena acción, y yo sé que en otro tiempo vos preservasteis a un pobre joven de la mortal picadura de una serpiente». Al oír estas palabras su rostro se iluminó. «Buena anciana», me dijo, «¿cómo podéis saber?» «Ya me acuerdo, era un hermoso muchacho». «Pues ese muchacho», repliqué yo, sin poder resistir a mi primer impulso, «existe aún y está en Venecia. Hállase cerca de aquí. Solo piensa en vos y solo de vos habla, porque sois el único objeto de su amor. Él es quien, para volver a veros una vez más de cerca, emprendió la peligrosa ascensión del jueves. Él es quien os ofreció el ramo». «Ah», exclamó Anunciata, «mis presentimientos no me habían engañado. Adiviné que era él por mi turbación cuando, inclinándose ante mí, pronunció mi nombre en voz tan baja que nadie pudo oírle. Buena anciana, ¿sabes dónde está ese joven? Necesito verle y hablarle. Corre y tráele a mi presencia». Al oír estas últimas palabras, Antonio se estremeció como si hubiese circulado por su cuerpo una corriente eléctrica. «Señor», exclamó levantando las manos al cielo, «Señor, líbrame de todo mal hasta que haya vuelto a verla, aunque solo sea una sola vez para estrecharla contra mi corazón. Después me será la muerte más dulce y habré vivido lo bastante, puesto que el destino nos separa para siempre». El pobre joven, loco de alegría y de impaciencia, deseaba que la anciana Margarita le condujese al punto al palacio ducal, y no le costó poco a la anciana hacerle comprender que aquella visita era imposible, porque el dux entraba de hora en hora en la habitación de Annunziata para observar con tierna solicitud los progresos de su curación. Transcurrieron aún varios días, durante los cuales el restablecimiento de la bella Annunziata continuó su curso. La anciana iba diariamente al palacio, mas no le era posible introducir al joven Antonio, quien se consolaba haciendo repetir a Margarita 100 veces sus conversaciones con la esposa del dux, pues se hablaba de él. Una vez enterado de todo, iba a vagar por la orilla de las lagunas devorando su pena y su angustia, pero aquellas excursiones solitarias fatigaban su cuerpo sin calmar el fuego de su pasión ni disminuir su inquietud, de modo que todas las tardes pasaba las horas meditando en la escalera del palacio ducal donde habitaba la dama de sus pensamientos. Una tarde, a la hora en que el sol poniente ilumina con sus rayos de oro la púrpura del firmamento, Pedro el gondolero cantaba, apoyado contra un pilar del puente de los Suspiros. Su embarcación, amarrada en un anillo de hierro, balanceábase graciosamente con sus brillantes banderolas, agitadas por la fresca brisa.
Aquella bonita góndola, adornada con particular esmero, parecía una copia en miniatura del famoso Bucentauro, el barco de honor, y Pedro cantaba mirando distraído las ondas cuando divisó a pocos pasos a su amigo de otro tiempo, Antonio, más triste y sombrío que nunca. «Hola, maese Antonio», gritó el gondolero. «Dios quiera que volváis a estar alegre, pues los cequíes que me disteis me han traído suerte, según podéis ver». Antonio le preguntó a qué feliz casualidad debía el hallarse tan bien vestido y dueño de una góndola cuya posesión hubiera envidiado las más opulentas damas de Venecia. Pedro se apresuró a notificar a su antiguo amigo que tenía el honor de conducir casi todas las noches al Dux y a su esposa, a la Giudecca, donde Faliero había mandado construir una magnífica quinta de recreo. «Amigo mío», dijo Antonio, «hazme otro favor y te daré tanto oro como la primera vez. Solo quiero que esta noche me dejes ocupar tu puesto para conducir al Dux a la Giudecca». «Imposible», contestó Pedro. «El Dux me conoce y no lo permitirá». Y como Antonio, dominado por su pasión, insistiese con singular perseverancia, el marinero comenzó a reírse diciendo: «Ah, maese Antonio, estáis enamorado de los ojos de Ángel de la princesa». Después de discutir un poco y para conciliar sus deberes con el interés que tenía en servir a su antiguo compañero, Pedro consintió en dejarle permanecer a su lado para remar, y se convino en que se excusaría con Faliero, alegando una súbita indisposición, lo cual explicaría la presencia de un desconocido. Antonio se arregló muy pronto su traje de marinero y disfrazó sus facciones con un enorme bigote postizo. Apenas terminada esta operación, volviendo a reunirse con su amigo, vio llegar al Dux acompañado de Annunziata. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Faliero. Pedro se excusó lo mejor que pudo, alegando que, a causa de un súbito malestar, no podría conducir él mismo la góndola, y el Dux, seguro de que el nuevo auxiliar sería bien conocido de su compañero, consintió en admitirle. Antonio creía estar en la puerta del cielo. Solo el roce del vestido de la hermosa joven le embriagaba. Respiraba el mismo aire, veíala y la oía, pero dominaba sus sensaciones, conservando casi siempre la vista baja, a la vez que remaba con un vigor desesperado para alejar por la fatiga física los peligros de una exaltación, a la cual temía no poder resistir largo tiempo. El anciano Dux, sentado junto a su esposa, prodigábale las más tiernas caricias, y cuando la góndola hubo llegado al centro del puerto, a un sitio desde donde se desarrollaban como un grandioso panorama los más suntuosos edificios de Venecia, Faliero, levantando con orgullo su cabeza blanqueada por los años, dijo a la princesa: «Amada mía, todos esos esplendores te pertenecen. ¿No es muy grato vagar así sobre las tranquilas ondas con el señor del mar? Escucha ese dulce murmullo de las aguas, semejante al canto de amor con que el Adriático saluda el paso de su prometida. Sí, encantadora Anunciata, tú llevas en el dedo mi anillo de boda, pero las aguas que ahora nos conducen conservan en su seno otro como prenda de mi soberanía». Cuando el Dux acababa de pronunciar estas palabras, una voz lejana cantó la siguiente estrofa: «Ah, senza mare, andare sul mare, con sposo del mare non può consolare». Otras voces se unieron en coro con la primera. Después la canción se extinguió gradualmente, mezclándose con los suspiros de la brisa nocturna. El anciano Faliero no pareció comprender las palabras de aquella estrofa y explicaba a la joven el origen de los detalles de la ceremonia del día de la Ascensión. El Dux enumeraba las victorias de la República veneciana, refería la conquista de Istria y de Dalmacia por Pedro Orseolo II, con el cual se relaciona la ceremonia de los desposorios del mar, pero Annunziata no le escuchaba. Con la vista fija en las olas parecía buscar alguna cosa en el horizonte y solo oía el murmullo de las aguas, que parecían repetir la copla misteriosa de la canción de los gondoleros: senza mare non può consolare». Y las lágrimas se deslizaban bajo sus párpados velados, dilatándose su hermoso seno por una inexplicable emoción. El Dux proseguía sus relatos sin ver nada, y así llegaron a la quinta de Giudecca. Annunziata, sin poder ocultar sus lágrimas, no tenía ya miradas ni pensamiento. En aquel instante otra góndola tocó en la orilla. En ella iba Bodoeri. Los otros pasajeros eran mercaderes, artistas y gente del pueblo, y todos se dirigieron hacia el palacio en pos del Dux. El día siguiente pareció interminable para Antonio. Había sabido por Margarita que Annunziata estaba triste y que, conocedora de su disfraz de la víspera, suplicábale que no tratara de volver a verla y se alejase de Venecia. Esta noticia fue un rayo para nuestro héroe. Su espíritu se exaltó. Los temores y peligros desaparecieron para él. Quiso ver a la hermosa Annunziata, confesarle todo y morir a sus pies. A la caída de la tarde salió de su casa,
y poco después deslizábase en el palacio ducal, pero cuando subía sin ruido por la escalera de honor, vio de pronto una viva claridad, y antes de que pudiese huir u ocultarse, divisó a Marino Bodoeri, seguido de algunos lacayos que le alumbraban con hachas. Bodoeri, fijando una mirada en Antonio, hízole seña para que le siguiese, y el joven, creyéndose descubierto, dejóse conducir sin murmurar una queja. Llegados a una sala retirada, Bodoeri se detuvo, abrazó a Antonio, dióle gracias por su puntualidad y le habló de un puesto peligroso que sería preciso defender aquella misma noche. El joven creyó soñar, pero recobrado de su primera sorpresa, las palabras de Bodoeri le iniciaron en el secreto de una vasta conspiración, cuyo jefe era el dux en persona, y que debía estallar a las pocas horas, según el plan convenido con Faliero. El objeto de aquella trama era aniquilar a la nobleza y conferir al dux el título de capitán general de la República de Venecia. Antonio miraba fijamente a Bodoeri y, como no contestaba nada a sus revelaciones, el patricio gritó furioso: «¡Cobarde! No saldrás de aquí, quien quiera que seas, hasta que yo sepa tu resolución. Prepárate a morir por nuestra seguridad o a tomar las armas para servirnos, pero ante todo mira a ese hombre». A una señal de Bodoeri, Antonio fijó sus miradas en el fondo de la habitación. En la parte más oscura de ella veíase en pie a un hombre de facciones sombrías, pero que revelaban nobleza, y apenas le hubo divisado a Antonio, cayó de rodillas y tendiendo los brazos exclamó: «Vos sois mi padre adoptivo, vos sois Bertuccio Nénolo, mi bienhechor». «Sí», contestó Nénolo, estrechando contra su corazón al joven. «Sí, yo soy Bertuccio, a quien creías perdido para siempre. Acabo de escapar de las cadenas del fiero Morbasán y vengo a consagrar las fuerzas que conservo a la liberación de mi patria. Antonio, si no quieres empuñar las armas contra los nobles que oprimen a Venecia por sus execciones de todo género, ve al patio del Fontego, y allí verás escrito con manchas de sangre el asesinato de tu padre inmolado por los nobles. Cuando la señoría alquilaba a los mercaderes alemanes al sitio llamado Fontego, los inquilinos no podían llevarse las llaves de sus almacenes cuando les era preciso viajar, y tu padre había pagado una considerable multa por la infracción de esta ley, pero no se limitó a esto, la persecución de que fue objeto por parte del fondegaro. Al volver, la justicia visitó sus depósitos y hallóse en ellos un cajón de moneda falsa de Venecia, oculta allí por traición cuando estaba ausente. Este solo hecho, y del que tu desgraciado padre no se pudo justificar sino por inútiles juramentos, pareció suficiente para condenarle a la pena capital. La inicua sentencia se ejecutó en medio del Fontego, y yo, el último amigo de tu padre, el único que se ha conservado fiel a su memoria, te recogí y he ocultado hasta ahora el nombre de tu familia. Levántate ahora, Antonio Dalburger, levántate y ven a vengar la sangre de tu padre». Antonio juró que su venganza sería inexorable. A consecuencia de una disputa, el jefe de la marina, Dádolo, había levantado la mano contra Bertuccio Nénolo, y éste se vengaba tomando parte en una conspiración que se había organizado secretamente contra los nobles. Nénolo y Bodoeri se valían de su crédito para elevar a Faliero al poder absoluto, esperando recibir una gran parte de los beneficios. Todo estaba previsto en el plan de ataque. Una falsa alarma debía hacer creer en un momento dado que la flota genovesa entraba en las lagunas, y a favor del desorden que produciría esta noticia, propagada por la noche en la ciudad, los conjurados se apoderarían del campanario de San Marcos para tocar a rebato. La lucha se empeñaría en todos los puntos. Tomados los puestos, se sacrificaría a sus defensores. Ni un solo noble debía escapar de la matanza, y el dux subiría al poder absoluto por una escalera de cadáveres. Pero entre los conjurados se habían introducido, como sucede casi siempre en casos semejantes, algunos traidores, y el Consejo de los 10, avisado a tiempo, vigilaba los conciliábulos. Un traficante en pieles de Pisa, veneciano, queriendo salvar a su amigo Nicolò Leoni, individuo de dicho consejo, dio a conocer el plan de la conspiración. El consejo se reunió en San Salvador y adoptó las medidas necesarias para la seguridad de Venecia. Antonio se había encargado de hacer tocar las campanas de San Marcos, mas al llegar a la torre encontróla custodiada por tropas que pusieron en fuga a sus compañeros y a duras penas pudo escapar él, a favor de la oscuridad. Detrás de él corría sin aliento un hombre que al principio tomó por enemigo, pero era el fiel Pedro. «Amigo mío», dijo al joven, «no puedes perder un solo minuto si quieres salvarte. Salta a mi góndola. Todo está perdido. Bodoeri y Nénolo se hallan ya cargados de cadenas. El palacio ducal ha sido bloqueado y los mismos guardias del dux le tienen prisionero». Antonio se dejó llevar. Oyéronse algunos gritos lejanos y ruido de armas, y a esto siguió un silencio de muerte. Aquella revolución había durado 1 hora. Cuando el alba despuntó,
el pueblo pudo presenciar al despertarse un lúgubre espectáculo. El Consejo de los 10 había juzgado y hecho ejecutar sus sentencias aquella misma noche. Los jefes de la conjuración estaban ahorcados y sus cadáveres se balanceaban, pendientes del hierro de los balcones de la piazzetta, frente al palacio ducal. Entre ellos se podía reconocer a Bertuccio Nénolo y a Marino Bodoeri. 2 días después, el dux Marino Faliero moría decapitado en el peldaño más alto de la escalera de los gigantes. Antonio de Alburger había escapado milagrosamente de aquellas terribles represalias y durante largo tiempo anduvo errante por la ciudad consternada como un hombre privado de razón. No recobró su inteligencia ni se dio cuenta de lo que pasaba hasta que vio saltar sobre las baldosas de mármol la cabeza del anciano dux. «¡Annunziata!», exclamó poseído de terror, y corriendo hacia el palacio franqueó después las galerías como un loco y abrió todas las puertas sin encontrar obstáculo alguno. En su camino encontró, como un presagio fatal, a la anciana Margarita afligida y llorosa. Ambos se dirigieron a la habitación de la esposa del dux y encontraron a la bella Annunziata tendida en el suelo sin conocimiento. Antonio la levantó con la mayor solicitud y cuando abrió los ojos su primera mirada reveló a la vez el amor y el espanto. «Oh, huyamos, amor mío», exclamó Antonio, «huyamos de esta ciudad sangrienta». Margarita propuso buscar un asilo en Chiezza, donde se cambiaría de camino para volver a Alemania, patria de Antonio. El buen Pedro buscó la barca. Al cerrar la noche, Annunziata, cubierta con un largo velo, salió furtivamente del palacio, seguida de su amante y de la fiel Margarita, que llevaba oculto un cofrecillo lleno de oro y de alhajas. Sin hallar obstáculo, llegaron hasta la embarcación. Antonio empuñó los remos y la hizo avanzar rápidamente. La luna, saliendo en aquel momento de entre las nubes, iluminó con sus amorosos reflejos la espuma de las olas, cual si quisiera favorecer a los fugitivos. Apenas estuvo la embarcación en alta mar, el cielo se cubrió de pronto de negras nubes que el viento norte impelía con furia a través del espacio, y en el horror de las tinieblas, en medio de los mugidos de la tempestad, los fugitivos corrían de abismo en abismo. La anciana Margarita oraba fervorosamente. Antonio, no pudiendo resistir al embate de las olas, dejó caer los remos, cogió en brazos a su amada pálida y moribunda y estrechóla contra su corazón. «¡Antonio! ¡Annunziata!». Estos fueron los últimos gritos humanos que se mezclaron con la tempestad. Las olas, cada vez más embravecidas, saltaban hasta el cielo. De pronto se entreabrieron y ahogaron en fatal abrazo a los dos amantes, ya que no los podían separar. El abismo volvió a cerrarse como una inmensa tumba, y durante toda aquella noche los lúgubres gemidos de la tempestad fueron como los funerales del dux decapitado. Entre los cuadros más notables expuestos en 1816 en el Museo de Berlín, figuraba un magnífico lienzo del pintor C. Kolbe, individuo de la Academia de Bellas Artes, en el cual se fijaban todas las miradas. Este cuadro representaba a un dux y su esposa, vestidos con la mayor magnificencia y de pie en un balcón del palacio ducal. Las facciones del primero, venerable anciano, con su luenga barba plateada, distinguíase por una mezcla de orgullo y de bondad, de energía y de timidez, mientras que el rostro de la joven princesa tenía cierta expresión melancólica. Detrás de estos dos personajes, un hombre y una mujer abrían un parasol. A un lado, un joven se apoyaba contra la balaustrada y soplaba en una concha marina, y en el mar que bañaba al pie del balcón, balanceábase graciosamente una góndola en cuyo pabellón de terciopelo ostentábase el escudo de Venecia bordado en oro. En último término, agrupábanse los edificios de la ciudad en rica perspectiva, y en el marco dorado del lienzo leíanse las siguientes palabras. «Ah, senza mare, andare sul mare, col sposo del mare non può consolare». Los curiosos que contemplaban aquella pintura preguntábanse si el artista había querido reproducir un hecho y personajes históricos, o si su hermosa creación era solo hija de su fantasía. Un hombre de aspecto grave se acercó a un grupo en que la discusión se animaba y dijo con acento solemne: «Señores, a veces sucede que un artista traslada al lienzo su inspiración tal como el cielo se la envía. Después, cuando ha concluido su obra, el asunto que representa puede no ser a los ojos de algunos más que una vaga concepción poética, pero a los de otros reproduce un hecho o una escena de la vida o de la historia. ¿Acaso el mismo Kolbe ignore que ese cuadro recuerda con notable exactitud al dux Marino Faliero y a su esposa la infeliz Annunziata? Al oír estas palabras, y como guardase silencio, los que le escuchaban rogáronle que refiriese alguna cosa de aquella historia. Volvió a tomar la palabra y refirió los acontecimientos que acabamos de narrar. Cuando terminó su relato,
Los que le habían escuchado permanecieron largo tiempo inmóviles ante la obra maestra de Kolbe. El pensamiento del pintor se había revelado en toda su fuerza. Ese cuadro es una página histórica que evocará mejor que un poema el melancólico recuerdo de Annunziata.